Este canal tiene el propósito de abrirle los ojos a México. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa, un programa donde vamos a conversar con el doctor Edgardo Buscaglia, que está en México. Y bueno, pues ahora que estás en estos días en México, te saludo, te doy la bienvenida y te agradezco que estés aquí. Qué placer estar contigo, Carmen. Como siempre, Edgardo, gracias por estar aquí. Te propongo, para iniciar esta conversación, que ya te imaginarás tiene que ver con el momento que vive México, el momento de transición de gobierno. Estamos al fin del sexenio de Peña Nieto, a punto de iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con muchas interrogantes sobre cómo pueden venir las cosas y planteamientos muy específicos que ya se tienen que estar analizando en estos momentos. Venimos de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior de México. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia declaró de cabo a rabo la inconstitucionalidad de esta Ley de Seguridad Interior, por un lado. Por otro lado, prácticamente de forma simultánea, el próximo gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, está planteando la creación de una Guardia Nacional. ¿Cómo lo ves? Estoy preocupado. Por un lado, hay una enorme oportunidad histórica debido a que el presidente electo llega con más del 52% de los votos, con un capital político que pocos presidentes tienen en el planeta, con el cual podría llevar adelante reformas de raíz que bajo condiciones normales son políticamente insostenibles. Y no veo que entre las propuestas que han generado los asesores del presidente electo se observe esa valentía histórica compatible con ese capital político que el presidente tiene. Observo que se están siguiendo las mismas políticas del pasado disfrazadas de otros nombres. La militarización, bien identificada por varias organizaciones mexicanas de sociedad civil, es un hecho. Las personas que están proponiendo este enfoque de la Guardia Nacional bajo controles militares, en un país con miles de fosas comunes, decenas de miles de desaparecidos, cientos de miles de muertos, en donde la corrupción política y la represión militar han sido culpables de gran parte de estas muertes, agregarle más gasolina al fuego con cuerpos militares con diferentes uniformes, bajo controles militares, acostumbrados a violar los derechos humanos, es un gran error histórico. Estoy en desacuerdo con el experto que habló anteriormente en este video, Gerardo Rodríguez, que le da un tiempo de transición para que estas fuerzas militares cumplan con el objetivo de estabilizar la situación. Déjame mencionarte un punto. Pero aquí. después te doy la alternativa, no quiero dar crítica. Solo el paréntesis, porque hablando de ese punto, se acaba de presentar una iniciativa por parte de Morena, como se mencionó en el reportaje de Cruz Jaya, para reformar varios artículos de la Constitución, y se está planteando una revisión al tercer año. En realidad, ¿es quien está planteando la revisión al tercer año o es quien la propone realmente esta modificación constitucional? La delincuencia organizada mexicana ha penetrado las instituciones y ha configurado las instituciones del Estado mexicano. Configurado las instituciones. Eso lo prueba con documentos extraídos del Archivo General de la Nación, colegas de primer nivel académico como Carlos Flores, de Ciesas. Y varios otros. Tenés al Estado configurado por la delincuencia organizada, a través de gobernadores, a través de ex jefes de secretarios de seguridad pública, etc. Entonces, a la delincuencia organizada que emana del Estado no la vas a combatir con fuerzas militares que salgan del Estado. Tenés que tener, como todas las experiencias de Italia, cuando el Estado italiano había sido configurado por la mafia, desde Andreotti, el primer ministro, hacia abajo, tenés que formar una unidad antimafia, ¿no?, con jueces de control, fiscales, que son los verdaderos directores de las investigaciones de los policías, unidades antimafias que las separes del Estado, que las protejas políticamente de manera operativa. Y te voy a dar el ejemplo de Colombia, con jueces de control, fiscales, policías y agencia de inteligencia, y la UIF, por supuesto, estaría ahí, encargadas de irse contra los megacausas, los megacasos, con un efecto multiplicador impresionante en cuanto a las acciones penales contra políticos, empresarios, sindicalistas y toda la fauna que normalmente pertenece. Política. La delincuencia organizada, y después de 10, 12 años hablando contigo, quiero recordarlo, tiene una dimensión en todo el planeta política, otra dimensión empresarial, legal,
una dimensión social, de sociedad civil, a veces es la Iglesia misma, y finalmente la operativa, que son todas estas Chapos Guzmánes y Beltranes Leivas. Caricaturizar a la delincuencia organizada como un problema de Beltrán Leiva y de Chapos Guzmánes es solamente abarcar una de las dimensiones operativas más bajas de la delincuencia organizada. Tenés que irte contra la clase política, como en todos los casos de control de la delincuencia organizada del planeta. En Italia, en Rumania, en Colombia. Tenés que irte contra la clase política, la empresarial, que es la que sostiene a la clase, a la dimensión operativa de los Beltranes Leivas y de los Chapos Guzmánes. Hemos tenido casos aislados en donde la clase política mexicana se puso de acuerdo de irse contra el gobernador de Quintana Roo en su momento, Villanueva creo que se llamaba, pero casos muy aislados. Y ahora contra los Duartes, pero esto tiene que ser un maxi proceso contra todos los niveles de la clase política. Entonces las unidades antimafia, los pools antimafia, los task force que llaman los americanos, son un grupo de 30, 40 personas probas que hayan ya demostrado que están dispuestas, capaces y hayan arriesgado su vida para combatir a la delincuencia organizada, que muchas veces están refugiados fuera del país o que trabajan dentro de este país, que yo tengo identificados, que yo sé quiénes son, conformarlos en una antimafia, separarlos de la institución, trabajan alrededor de una mesa y comenzar a irse contra las megacausas de delincuencia organizada política y generando un efecto dominó. Porque una vez que te vas contra los niveles más altos de la delincuencia organizada, eso cambia los incentivos de los grupos criminales que quedan atrás. Se acotan en su comportamiento y se comienzan a comportar como la delincuencia organizada alemana o la delincuencia organizada finlandesa, acotan sus delitos, se cuidan mucho más de no estar traficando migrantes, vendiendo órganos, traficando seres humanos. Existen, pero acotados. Acotados. Siempre existen. En todos los países del mundo, en todo, o sea, no es que puedas desaparecer la delincuencia organizada. Los tenés que sacar de los crímenes de lesa humanidad. De los crímenes de lesa humanidad, de los... Y hacen negocios financieros. Y hacen negocios financieros. Criminales. En Estados Unidos, yo he criticado en mis libros el hecho de que el 20% del lavado de dinero va a parar a Estados Unidos. O sea, claro, eso es un hecho. Pero los tenés que sacar de los crímenes de lesa humanidad, de las fosas comunes. Esos son los delitos que están desangrando a México. Entonces tenemos que irnos. Entonces no hay experiencia de mejor práctica en el planeta que no pase por estas unidades antimafia, donde, por ejemplo, el fiscal Luis Camilo Osorio, con el cual yo trabajaba en Colombia, ex embajador con sus unidades, ex embajador en México, con su unidad antimafia, cuando un fiscal del doctor Osorio lo llamaba y le decía, mire, me está molestando este diputado para que frenemos la investigación, el doctor Osorio llamaba al presidente Uribe para neutralizar al mafioso político que intentaba frenar la investigación, como le habían hecho a Santiago Nieto acá cuando estaba en FEPADE. Santiago Nieto es un hombre honesto, valiente, que ha arriesgado su vida, que yo veía personalmente cómo le llegaban llamadas telefónicas políticas desde la Ciudad de México para frenar sus casos. Entonces, si el presidente López Obrador no entiende que esa es la manera de combatir al cáncer que tiene adentro de su propio Estado, y me temo que adentro de su propio gabinete, vamos a tener el mismo problema con mejor disfraz, porque yo estoy de acuerdo con todo el discurso del presidente electo López Obrador. ¿Quién no quiere trabajar con la sociedad civil, aumentar la inversión social? ¿Quién no quiere hacer eso? Lo que le falta a ese plan que él propuso hace unos días es cuáles serán los mecanismos que él va a usar para lograr esos objetivos. Un plan no es una enumeración de principios generales, poéticos. Un plan tiene que decirme qué mecanismo va a usar. Voy a utilizar como prioridad la ley de extinción de dominio, las auditorías ciudadanas que no están legisladas en México. Todos esos 45 vacíos de Estado que tú y yo venimos conversando hace años. No veo ninguno en ese plan. Entonces, no hay un problema. Yo estoy de acuerdo con los principios del presidente electo. Pero así como va, ese plan, con esa militarización, parecería que fue producido por los empresarios de Genaro García Luna. Con las empresas de seguridad. ¿Sirves eso? Las empresas de seguridad que estaban constantemente. No, porque la represión militar es un gran negocio, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Yemen, como lo es en Irak. Es un gran negocio la represión. Cientos de miles de armas, miles de carros, grandes estructuras para que estos soldados vivan. Tenés a miles de empresas mexicanas metidas en esto, detrás de muchos de estos secretarios de seguridad pública que han estado desangrando este país. Entonces, muchas veces yo observo este sesgo hacia la militarización porque hay un negocio
detrás. Muchos empresarios que legalmente venden armas al Estado, venden uniformes, venden carros. Son negocios de cientos de millones de dólares. Esto no estamos hablando de algo pequeño. Déjame hacer una pausa y regresemos en ese punto porque estás planteando, bueno, una motivación por la cual habrían empujado en el diagnóstico de las cosas a tomar esta determinación. Sospecho. Bueno, aquí tendríamos que ver, estás hablando de gente que tiene que ver con el negocio de las armas, básicamente. Pero tendríamos que preguntarnos el negocio por qué. de las cámaras o el negocio de los radares. Pero tendríamos que preguntarnos, en todo caso, cuál es el diagnóstico que hace el presidente López Obrador, el presidente electo de México, para plantear el tema de la Guardia Nacional. Hay multifactores, en pocas palabras. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. La fracción parlamentaria mayoritaria de Morena, en este caso coordinada por Mario Delgado, presentaron una iniciativa con varias reformas a la Constitución. 13 artículos de la Constitución se pretende modificar y fundamentalmente dotar de una nueva realidad jurídica a la llamada Guardia Nacional. Andrés Manuel, Edgardo, esta Guardia Nacional está en muchos lugares del mundo, está en España y menciona varios lugares del mundo donde existe esta figura de la Guardia Nacional. ¿Qué dirías tú sobre cómo operan esas guardias nacionales y qué se está planteando en México? Operan como apoyo logístico a las policías de cercanía a la población. Apoyan logístico, helicópteros, armas más pesadas que las que lleva un policía normal. Apoyan a veces con inteligencia cuando se trata de operativos de frontera, apoyan en la custodia de aeropuertos a las policías civiles, uno ve a miembros de las Fuerzas Armadas en Italia, en los aeropuertos, en Holanda, eso es algo que se ve, pero siempre supeditados a la autoridad civil. El director jurídico de cualquier operativo militar en apoyo a las fuerzas policiales civiles siempre es el fiscal, siempre es el fiscal. Entonces, en estas unidades antimafia, que eso lo tenía bien claro la primera unidad especializada contra la delincuencia organizada mexicana, el ejército le actuaba de apoyo logístico a la primera UEDO, que estaba encabezada por Samuel González. O sea, no era que el ejército realizaba operativos autónomos bajo el mando de la Secretaría de Defensa, era una fuerza militar especializada, que había sido hasta entrenada por la CIA, que operaba con la UEDO, que era una policía, que era una fuerza civil, que operaba para apoyar el traslado de los fiscales, el traslado de los policías especializados. Y obviamente, en principio, eso se tiene que limitar a la unidad antimafia, a esas 40, 50 personas que comienzan a operar el día 1 del presidente electo. 40, 50 personas, pero aquí estás hablando de 150, estás hablando de 150,000 efectivos al paso de los años. Tiene que ser una fuerza especializada del ejército que apoya a las fuerzas civiles, que esté entrenada en respeto a los derechos humanos de manera concreta, que esté entrenada en apoyo a fuerzas civiles. Es un pedacito de las Fuerzas Armadas que apoya a estas fuerzas civiles antimafia que yo te mencioné. Una vez que se comienza a limpiar a la policía en serio, como se hizo en la Policía Nacional Colombiana, que limpiaron a 11.000 elementos y le hicieron seguimiento patrimonial a esos elementos después de despedirlos, ahí podés operar con la policía, con esa remanente que quede limpio de la policía civil. A la policía municipal la tenés que concebir como una policía de prevención social, no como una policía con pistolas. Es algo que yo se lo traté de decir a Durazo y no sé si entendió. O sea, la policía de Costa Rica, la de Japón, las policías municipales son policías de prevención social. Son gente que llega a conflictos vecinales, intrafamiliares, identifican cuáles son los focos de patologías de comportamiento, alcoholismo, drogadicción. La policía municipal la tenés que mantener como prevención social, que acá ni se habla de prevención social, auditorías ciudadanas, policías municipales. Las policías de represión deben estar apoyadas logísticamente por las Fuerzas Armadas, comenzando con esta unidad antimafia que debe estar separada del Estado mexicano, separada de las operaciones diarias de la PGR, de la Fiscalía, y avanzar sobre los casos más difíciles. Déjame hacer una pausa, Edgardo. Te despides. Le respondo a Mario Delgado. Esos 8 puntos del plan no tienen mecanismos. Todo plan tiene que tener mecanismos concretos. Los mecanismos que han dado resultados en 67 países y redujeron la delincuencia organizada son, en el ángulo de prevención social, sociedad civil, que tanto le interesa a este gobierno, son mecanismos como las auditorías ciudadanas, reasignación social de bienes decomisados para que sean reasignados estos miles de millones de dólares de propiedades decomisadas, atención a víctimas, reparación a las millones de víctimas, eso en el ángulo social.
En el ángulo de desmantelamiento patrimonial de políticos y empresarios necesitas tener a gente como Santiago Nieto utilizando leyes de extinción de dominio con causales mucho más amplias. En el ángulo judicial, ya hablamos en el programa, necesitas tener esas unidades antimafia con fiscales, jueces, policías y unidades de inteligencia trabajando juntos. Y finalmente corrupción política, tenés que reformar el sistema electoral para que las listas de precandidaturas no las elija la delincuencia organizada como hoy, y que sean sujetas al voto popular auditado. Pues ahí están estas ideas, planteamientos, sugerencias que hace Eduardo Buscaglia al gobierno que viene en México. Y bueno, de esto seguiremos hablando ampliamente, que es crucial para este país. Gracias por estar aquí. Felicidades, Carmen. Gracias y buenas noches. Este canal fue creado para mantenernos informados sobre la situación actual de nuestro país. Aquí el único que tiene la última palabra eres tú. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas y compartas nuestros vídeos, que en cierta forma son tuyos.